Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas que nos vuelven a ver y a escuchar en uno más de nuestros webinars? Soy Christian Ehrlich, director del ISDR, que es el Institute for Strategy and Defense Research, un think tank ubicado en Monterrey, Nuevo León, México, que es parte de la empresa Riscop, empresa de inteligencia estratégica y control de riesgos. En el ISDR, nuestra principal misión es generar cultura estratégica en México, particularmente en las áreas relativas a seguridad nacional y defensa. Para ello, nosotros invitamos a expertos en temas de esta naturaleza para que nos compartan sobre ello. El día de hoy estamos de manteles largos, contamos con la presencia del coronel Alerto Guevara, que es el agregado de defensa militar, naval y aéreo en México y concurrente a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días acá y buenas tardes aquí. Nos ven en otro uso horario. Buenos días desde Ciudad de México, desde la Agregaduría de Defensa del Reino de España. Cristian, muchas gracias por esta extraordinaria oportunidad. No, gracias, gracias, coronel. Bueno, y antes de pasar a su presentación relativa al sistema de seguridad nacional en España, y del cual tenemos mucho que aprender, no solo en México, sino prácticamente en toda América Latina. Me atrevo a resumir o tratar de resumir un currículum vitae de pues, prácticamente 40 años en algunos cuantos segundos. Siempre es muy complicado, coronel, cuando tenemos de invitado o de invitada a alguien que es parte de las Fuerzas Armadas y que han hecho tantas cosas, cursos, comisiones en el extranjero, etcétera, y tratar de resumirlo en muy pocos puntos. Así que pido una disculpa si obvio algunas de las cosas importantes que usted ha hecho en este breve repaso. Bueno, es coronel del Ejército de Tierra, Cuerpo General de las Armas, Infantería, del Arma de Infantería y diplomado de Estado Mayor. En cuanto a su formación civil, es máster en paz, seguridad y defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Es experto en Derecho Internacional Humanitario por la Cruz Roja y también es experto en liderazgo por la Universidad de Lebrija. A lo largo de estos pues, prácticamente 40 años, el coronel ha tenido una combinación de responsabilidades tanto en unidades operativas como sobre todo, y esto se me hace sumamente interesante, a nivel de estados mayores, tanto en el Estado Mayor en España, de la defensa, como en otros estados mayores. Por ejemplo, entre agosto del 2015 y el 2018, en el Estado Mayor Internacional, en el cuartel general de la OTAN, en la División de Planes y Estrategia en Bruselas, Bélgica, y también, por ejemplo, entre octubre del 2010 y 2012 en el Estado Mayor Conjunto, en la División de Estrategia y Planificación, misiones en el extranjero, bueno, muchísimas y muy interesantes. Entre el 99 y el 2003, en varias ocasiones y en diversas responsabilidades en Bosnia-Herzegovina. Me parece muy interesante en la división multinacional en temas de análisis de logística, responsable de enlaces con autoridades locales para el apoyo a la nación anfitriona y aduanas. En el 2007 en el Departamento de Operaciones de Paz, en el Cuartel General de Naciones Unidas en Nueva York, como analista de planes y responsable de enlace con otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como también jefe del puesto de mando de la misión de la Unión Europea en Somalia, en el Estado Mayor de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Y finalmente, hasta mayo del 2002, jefe de Estado Mayor de la Brigada Española en el Líbano. Hay muchísimo más que estoy obviando, coronel, pero pues quise resaltar lo que me pareció más interesante. Así que gracias nuevamente por su tiempo. Yo sé que es muy complicada su agenda, así que contar con usted el día de hoy es muy grato para nosotros. Le platico, la idea de estos webinars o de estas conversaciones es generar cultura estratégica en nuestro país y por qué no fuera, y para eso tratamos de generar una conversación sobre estos temas que sea abierta, que sea interesante y sobre todo que sea comprensible y útil para las personas que nos ven y nos escuchan. Así que le cedo los micrófonos, coronel, adelante. Muchas gracias de nuevo por esta extraordinaria oportunidad que permite compartir lo que se puede con un país que no solamente es amigo y aliado, sino en este caso también hermano. Bueno, pues paso directamente y antes de pasar a la presentación propiamente dicha, me gustaría leer dos frases de nuestro Sistema Nacional de Seguridad. La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservando su libertad,
y la prosperidad de sus ciudadanos, de nuestra Ley de Seguridad Nacional y de nuestro Plan Integral de Cultura y Seguridad. Otra frase, en todos sus ámbitos, la seguridad es una condición imprescindible para el crecimiento del ser humano y el desarrollo de su vida en comunidad. Si todos estamos de acuerdo con esta frase, que me parece que es algo obvio, es un buen punto de partida para iniciar esta presentación, en la que tengo que decirles que el término seguridad en la Academia Española es diferente del término poder nacional que se emplea aquí en México. Todas las referencias son libres, las pueden encontrar en Internet perfectamente, y sin más voy a pasar a la presentación propiamente dicha para que la puedan ver. Perfecto, coronel, gracias. Es una presentación que va a durar aproximadamente 40 minutos, que pretendo hacer con ustedes de una manera sencilla para tratar de unirme a esa directiva que nos acaba de dar, en el sentido de que tiene que ser algo que sea fácilmente entendible para todos. Y esa es mi intención si conseguimos solucionar los problemas técnicos que ahora mismo nos están bloqueando. Perfecto. Se ve Creo que tienen ahora perfecto, mismo coronel. en pantalla ya la presentación de PowerPoint. ¿Es correcto? Así es, coronel. Adelante, gracias. Pues empezamos. Durante los próximos aproximadamente 40 minutos le voy a seguir ese índice que tienen en pantalla. En primer lugar, una introducción en la que explicarles diferencias y similitudes entre México y España para entender cómo hemos desarrollado nuestro sistema de seguridad nacional. De ahí pasaremos a la estructura de seguridad nacional, es decir, el quién hace qué en España, nuestra estrategia de seguridad nacional, que es el qué y cómo trabajamos en seguridad. Y por último, hablarles de la cultura de seguridad nacional como algo que hemos identificado como imprescindible, imperdible, para que nuestros ciudadanos entiendan la seguridad nacional y se involucren con ella. Terminaremos con una serie de conclusiones, insisto, en una presentación que hago de manera honesta y modesta, simplemente con la finalidad de tratar de compartir con ustedes algo en la esperanza de que les sea de utilidad. Comenzamos entonces con la introducción, un breve paralelismo entre España y México. España es aproximadamente el 25% de la superficie de México y su población viene a suponer el 40% de la mexicana. Se trata de una monarquía parlamentaria en la que Su Majestad el Rey ejerce la jefatura del Estado, aunque no gobierna el país. Básicamente el país se rige por un sistema de tres poderes separados, independientes. El poder legislativo es la voz del pueblo, con unas Cortes Generales bicamerales en Congreso y Senado. Un poder ejecutivo con un gobierno, su presidente, sus ministros elegidos cada 4 años, y un poder judicial. Algo de terminología, lo que en España denominamos estatal, para ustedes es el nivel federal. Lo que para nosotros son las 17 comunidades autónomas vendría a ser un símil a su nivel estatal, con capacidad de ejercer justicia y un cierto poder legislativo, y sí que compartimos terminología en el término o en lo municipal entre España y México. A continuación les voy a explicar 3 conceptos relacionados con la seguridad que se desarrollaron con mucha fuerza en España y me atrevería a decir en Europa entre el comienzo de la década de los 90 y el comienzo del siglo actual. Les quiero explicar estos principios, son principios individuales, sociales, políticos, humanos, porque son aquellos de los que se inspira nuestro concepto actual de sistema de seguridad nacional. El primero de ellos es el ensanchamiento de la agenda de seguridad. A principios de los años 90 teníamos un concepto de seguridad fundamentalmente basado en un pilar militar y en otro político, muy asociado con la defensa del Estado, pero ese concepto de seguridad empieza a ensancharse, incluyendo no solamente el militar y el político, sino otros, como pueda ser el económico, el diplomático, el social, y continúa una expansión que acaba convirtiendo al pilar de lo militar, digamos el pilar de la defensa, en solamente uno y no necesariamente más importante de los pilares de la seguridad. Si este es el concepto de ensanchamiento, el siguiente concepto sería el de profundización.
A principios de los años 90 nos encontramos con una aproximación a la seguridad por la cual, cuando hablamos de seguridad, cuando pensamos de seguridad, cuando intentamos analizar la seguridad, nos fijábamos solamente en lo global y en lo estatal. De ahí hemos evolucionado hacia una concepción mucho más profunda, lo humano, lo grupal, lo estatal que se mantiene, lo global también se mantiene y aparece igualmente el regional. Por poner un ejemplo que explique esta ampliación, pues podríamos ver que si en la década de los 90 del siglo pasado o de los 80 analizábamos el conflicto de las Malvinas en el Atlántico Sur, pues prácticamente lo podíamos analizar acudiendo a nivel estatal, un conflicto entre dos estados, y a cuál fue la reacción global. Prácticamente ninguna, pero con ese análisis ya podíamos tener una aproximación lo suficientemente sólida. Si por contra nos vamos al conflicto que todavía continúa en Siria, tendríamos que ver que es un conflicto que se inicia en el nivel estatal, con un régimen no democrático que ocasiona la última primavera árabe con una reacción a nivel individual. Esto se ve seguido de una sobrereacción estatal que ocasiona que los individuos intenten agruparse, en este caso por grupos étnico-religiosos, y posteriormente se produce una implicación global y regional. Vemos, es una forma de pensar en seguridad mucho más compleja, mucho más en la búsqueda de productos excelentes y a la vez mucho más demandante. Ujú. Les paso a explicar el último concepto, que es el de seguridad estatal y seguridad humana. Aunque en la pantalla tengan ese versus, en realidad no son dos conceptos exactamente opuestos, sino que más bien son complementarios. La seguridad estatal, entendida como la defensa del Estado, como un todo, con una aproximación, unas ideas muy basadas en la integridad territorial y en el ordenamiento legal del país. Por contra, tenemos una seguridad humana que comienza a desarrollarse y todavía se sigue desarrollando en España, en Europa, desde los años 90, con un concepto inicial que era la necesidad que tenía el Estado de ser garante de la protección del individuo en casos de gran catástrofe o de crisis como pudiera ser el COVID. Ese concepto de seguridad humana ha seguido evolucionando hacia la concepción de que el Estado tiene que ser el responsable de crear un marco en el país en el cual el individuo, por su propio esfuerzo, es capaz de asegurar su supervivencia y la de su familia. Y sigue evolucionando hacia conceptos posteriores. Termino con estos tres conceptos, insisto, ensanchamiento de la agenda de seguridad, profundización de la agenda de seguridad y seguridad estatal y seguridad humana como complementarios. Entonces, ¿cómo llegamos a nuestra actual concepción de sistema de seguridad nacional? Bien, en la pantalla pueden ver en la parte superior nuestras 4 estrategias de seguridad hasta el momento. Comenzamos con una primera en 2011, tenemos actualmente en vigor la de 2021. Son documentos que tienen un plazo de duración de 4 años o inferior si el cambio en la situación lo obedece. Fíjense que les decía que esos conceptos, esa nueva forma de pensar en seguridad nacional se desarrolló fundamentalmente entre los años 90 del siglo pasado y comienzo de este siglo, ¿no? ¿Qué ocurre entre comienzo de este siglo y la emisión de la primera estrategia de seguridad de 2011? Pues se produce el que, estando ese concepto de seguridad nacional muy imbricado en todos los elementos de España, a nivel individual, político, social, grupal, etcétera, no se produjo un desarrollo normativo, un desarrollo legislativo que consolidara por escrito unas ideas de pensamiento que ya estaban presentes. ¿Qué ocurrió, por tanto, en esos 10 años? Pues que diferentes órganos de la Administración se comenzaron con una intención extraordinaria a escribir o a tratar de normalizar la seguridad nacional o la parte que a ellos les correspondía sobre seguridad nacional, pero lo hacían sin un marco común, lo cual pues, puede ser incluso contraproducente porque cree el que diferentes órganos de la Administración tengan diferentes visiones y empiecen a trabajar de manera distinta. Esta situación se solucionó con la emisión de la primera estrategia en 2011, pero como les decía anteriormente, en realidad la estrategia es solamente el qué y el cómo. Nos faltaba una ley de seguridad nacional, que es la que desarrolla la comisión mixta de Congreso y Senado que tienen en el centro de la pantalla, y esa ley de seguridad nacional, la 36-2015, fue la que en realidad definió la estructura, quién era responsable de qué
de una manera muy clara en España. Seguimos trabajando y ya después de la estrategia de 2021 lo que emitimos fue nuestro Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, porque esta experiencia de 10 años entre el 2011 y 2021 nos enseñó que la seguridad nacional era algo que había que explicarle a la sociedad, a los individuos, a los partidos políticos, a las administraciones, a todos, para que la comprendieran y de esa manera se involucraran en ella. Y con esto termino la primera parte de mi conferencia, la de los antecedentes, y ahora pues paso a explicarles cuál es nuestra estructura de seguridad nacional. El primer punto, como les decía, es la Ley 36/2015, es una ley de seguridad nacional, regula los principios básicos, órganos, autoridades, sus componentes, cómo se dirige, cómo se organiza, cómo se coordina todo eso. Para mí el principal valor de esta ley, insisto, es una ley, es fruto del poder legislativo de las dos cámaras, es la voz del pueblo, lo que el pueblo quiere en cuanto a seguridad nacional, no lo que determine el gobierno que en este momento se encuentre en el poder, y por lo tanto es un documento de larga duración. Su principal valor añadido es que crea la estructura, habla de la estrategia, habla de la necesidad de un plan de cultura, y al ser ley es ejecutiva para todos y asigna responsabilidades de índole legal. ¿Cómo define esa ley, nuestra Ley de Seguridad Nacional, la seguridad nacional? Porque es el primer punto al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues lo define con tres componentes. El primero de ellos, proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos. El segundo, garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales. Y la tercera es contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional. Básicamente, con esos tres puntos, esta definición lo que nos está hablando con el primero es de seguridad humana, en segundo lugar, de seguridad estatal y, por último, de seguridad internacional, identificando ya en 2015 que los riesgos y amenazas a los que tenemos que hacerle frente con nuestra seguridad nacional son en su mayor parte transnacionales y, por lo tanto, no podemos hacerle frente de una manera puramente nacional. Esta ley, en principio, habla de defensa nacional, seguridad pública y acción exterior como los principales componentes de la seguridad nacional. Vemos que empezamos a ensanchar nuestro concepto de seguridad y en los ámbitos de interés pues menciona los que pueden ver en pantalla: ciberseguridad, economía, seguridad marítima, espacio aéreo, energía, sanitario, medio ambiente. Aquí estamos hablando del ensanchamiento de la agenda de seguridad, ensanchamiento que ya se definió en 2015 y que después ha seguido funcionando. Y cuando habla de actores, pues habla de administraciones estatales, autonómicas, municipales, de órganos constitucionales, del sector privado, de sociedad civil, de individuos, de todos. En esto, gran profusión de actores, lo que se está aplicando es el principio de profundización de la agenda de seguridad. ¿Y quién interviene desde el punto de vista de la administración? Bueno, pues intervienen las Cortes Generales con una comisión mixta, Congreso y Senado, que es la gran directora desde el punto de vista del Poder Legislativo de la Seguridad Nacional, un presidente del Gobierno que propone la estrategia de seguridad al Gobierno para su aprobación, declara la situación de interés para la seguridad nacional, básicamente una situación que se produce para un ámbito geográfico con una duración definida y con unas medidas, y se define como tal por la gravedad de sus efectos, sus dimensiones, su urgencia y su transversalidad. Por ponerles un ejemplo, una declaración de situación de interés para la seguridad nacional es el conflicto de Ucrania. Si bajamos al gobierno, aprueba la estrategia de seguridad nacional que le propone el presidente. Estamos hablando, así como la ley de seguridad nacional, la que creaba el sistema, era un documento del Poder Legislativo. En el caso de la estrategia, es un documento del Poder Ejecutivo. Y el gobierno también aprueba el catálogo de recursos para la seguridad nacional y la declaración de recursos de interés para la seguridad nacional. ¿Qué son estos dos conceptos? Me permito explicarlo con un ejemplo. El catálogo de recursos para la seguridad nacional es un documento permanente hecho desde un principio, antes de que se declare cualquier situación de interés para la seguridad nacional, y viene a ser una gran bolsa llena de recursos privados, públicos,
estatales, autonómicos, municipales, que en algún momento pueden ser empleados para una situación de interés para la seguridad nacional. Cuando por parte del Gobierno se aprueba esa declaración y del presidente del Gobierno de interés para la seguridad nacional, atendiendo a las circunstancias específicas de esa situación, lo que hacemos es acudir a esa bolsa llena de recursos y sacar de ella aquellos que son necesarios y útiles para esa situación en concreto. Catálogo de recursos para la seguridad nacional, una gran bolsa llena de recursos, y la declaración de recursos para una situación concreta, aquellos que específicamente identificamos, pero ya los tenemos preidentificados y listos para poder atender esa situación con carácter concreto. Por último, dentro de la administración estatal estaría en el Consejo de Seguridad Nacional, que es una comisión interministerial, y el Departamento de Seguridad Nacional, que es el único órgano de trabajo, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, órgano de trabajo permanente. Ese sería el esquema del Consejo de Seguridad Nacional. No quiero que se fijen muy concretamente en las sillas que pueden ver alrededor de la mesa. La idea fuerza que me gustaría que se llevaran de esta lámina es que el Consejo de Seguridad Nacional, de nuevo, ensanchamiento del concepto de seguridad, está formado por todos nuestros ministerios, las secretarías mexicanas, por todos. Todos están presentes en el Consejo de Seguridad Nacional, si bien es cierto que podríamos entender que existe una pequeña y muy ligera presencia militar superior al resto, toda vez que se encuentran presentes tanto la ministra o el ministro de Defensa como el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y esta sería nuestra estructura propiamente dicha, y pasamos ahora al segundo componente, el de la estrategia de seguridad nacional. La que actualmente se encuentra en vigor, la de 2021, está estructurada en los 5 capítulos que pueden ver en pantalla. Un primer capítulo, seguridad global y vectores de transformación, que analiza el contexto internacional de seguridad. Segundo capítulo, España segura y resiliente, que lo que viene es a definir cuál es la posición de España en seguridad por grandes regiones globales. Un tercer capítulo de riesgos y amenazas, que nos presenta cuáles son los que se están identificados. Cuarto capítulo de planeamiento es el qué hacer para hacer frente a esta situación. Y un último que detalla algunos matices sobre la ley de seguridad nacional. Es un documento de 110 páginas, empieza a ser un poco muy extenso comparado con las 12 páginas que forman nuestra ley de seguridad nacional, que con 12 páginas esa ley es realmente un documento corto y sencillo. Vamos a ver un poco estos capítulos en detalle. Los principios rectores de esta estrategia es la anticipación, siempre no ser reactivos como se era anteriormente, sino estar preparados de antemano. El segundo principio es la integración, un gran reto si queremos integrar a los 3 niveles de la administración, el estatal, el autonómico, el municipal. Queremos integrar a todos los sectores de la población, a lo privado, a lo público. Es uno de los grandes retos de la seguridad nacional. Y el último es el de la resiliencia. En anteriores estrategias de seguridad nacional únicamente nos centrábamos en la resistencia, es decir, la capacidad de estar preparados para resistir un choque, y por contra, en esta estrategia de seguridad nacional se va un poco más allá, no solamente determinando la importancia de estar preparados para una acción de un riesgo, una amenaza, sino además tener que recuperarnos de una manera muy rápida en caso de que ese ataque sea exitoso. El caso más claro del concepto de resiliencia es el de los ciberataques. No solamente tenemos que estar preparados para ellos, sino que tenemos que ser capaces de recuperarnos en cuestión de horas, sino de minutos. Pasando al primer capítulo, el de seguridad global y vectores de transformación, la estrategia de 2021 es ciertamente novedosa, porque anteriores estrategias de seguridad lo que habían hecho era simplemente tratar de hacer una definición, sacarle una foto, dicho de una manera muy clara, a cuál era la situación de seguridad en el momento de la firma del documento. Si vivimos en entornos muy cambiantes, entornos que cambian muy rápidamente, en la que fenómenos como la caída del muro de Berlín o el ataque a las Torres Gemelas o simplemente un cambio de administración pueden tener sin preaviso y en plazos de tiempo muy cortos efectos totales sobre el entorno de seguridad, la Estrategia de Seguridad Nacional Española de 2021 ya no apuesta
por sacar fotografías de una situación, porque esa fotografía puede durar meses o incluso semanas. En una aproximación mucho más novedosa, nuestra estrategia de seguridad nacional intenta comprender cuáles son los factores que producen cambios en la situación y de esta manera anticiparlos. Si pasamos a la España segura y resiliente, segundo capítulo, aquí lo que se intenta es analizar cuál es la situación de seguridad de España respecto a tres grandes zonas geográficas, América, Europa y África, identificando también que hacia la zona de Asia-Pacífico, aunque quizás con una menor involucración, debemos estar atentos a la evolución de la seguridad y estar listos para hacerle frente dentro el tercer componente de globalización que tenía nuestro concepto de seguridad nacional. No es válido pensar en seguridad nacional únicamente desde el punto de vista interior a nuestras fronteras, sino que necesariamente se debe hacer mirando con carácter regional y global. Si pasáramos al tercer capítulo, al de riesgos y amenazas, nuestra estrategia de seguridad nacional las enumera. Son las que pueden ver en pantalla, no las voy a definir, pero sí que me permito llamar su atención sobre las tres filas de puntos que tienen a la derecha. Mire, la primera fila, la de los puntos de color rojo, lo que viene es a señalar cómo, a diferencia de en épocas pasadas, todas los riesgos o las amenazas están interconectadas. Terrorismo puede estar ligado, puede no, está ligado con ciberespacio, flujos migratorios, con tensión estratégica y efectos del cambio climático sobre vulnerabilidades de algún espacio en concreto. ¿Cuál es el gran reto que se presenta en esta interconexión de todos los riesgos con todas las amenazas? Que el sumatorio de dos riesgos no es dos. El sumatorio de dos riesgos es 3 o 4. Y el sumatorio de 3 o 4 riesgos que están interconectados, su valor ya no es 4, puede ser 15, porque al estar interconectados, esos riesgos y amenazas incrementan su capacidad dañina. Respecto a las dos filas de puntos que pueden ver a la derecha, este capítulo, además de estos riesgos y amenazas que identifica nominalmente, identifica dos grandes catalizadores de riesgos y amenazas. El primero de ellos sería el vector tecnológico, cuestiones como la computación cuántica, la inteligencia artificial o el 5G, que todos inconscientemente identificamos como algo ventajoso o positivo para nuestra vida, en lo estatal y en lo individual. Nuestra estrategia de seguridad nacional reconoce que, junto a sus grandes ventajas para nuestras vidas, ese vector tecnológico empleado por los riesgos y amenazas puede ser letal. La segunda fila de puntos, la que pueden ver en un color verdoso, señala cómo el vector tecnológico en una o menor medida se encuentra conectado para el riesgo o amenaza concreta. Y si pasamos a la tercera fila, la de ese color marrón, sería el segundo catalizador de riesgos y amenazas, que es el de la amenaza estratégica. Las amenazas estratégicas, entendidas como estrategias híbridas, aquellas que se emplean por un adversario para actuar con nosotros en todo el espectro de posibilidades y sin utilizar un volumen o una cantidad de acciones que despierten en nosotros la sensación de estar amenazados. Esa fila de puntos marrones, lo que viene a dar la idea, el tamaño del punto, es la conexión concreta de un riesgo y una amenaza con estas estrategias híbridas. Por último, el capítulo de planeamiento estratégico integrado lo que viene a hacer es las respuestas. Básicamente determina tres ejes de actuación: una España que protege la vida de las personas, seguridad humana; una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos, también seguridad humana, seguridad estatal; y una España que participa en la preservación de la paz y seguridad internacional, ese componente internacional.
Para cada uno de los ejes se establecen una serie de líneas de actuación, por ejemplo, para el eje 1, disuasión y defensa, lucha contra el terrorismo, actuación frente a actuación de crisis o contrainteligencia, y a su vez cada una de esas actuaciones tiene un número de acciones completas. Al final, el número de acciones completas agrupadas por ejes y por líneas de trabajo supera o alcanza un número cercano a los 200. Son las acciones concretas que hay que hacer por diferentes áreas para protegernos de esos riesgos y amenazas que se han identificado previamente. ¿Cuáles son las principales derivadas de nuestra estrategia de seguridad nacional? Pues las grandes 8 estrategias subordinadas. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, contra el terrorismo, seguridad y salud en el trabajo, protección civil, seguridad aeroespacial, ciberseguridad, crimen organizado junto a delincuencia grave y seguridad energética. Estas 8 documentos inmediatamente subordinados derivados de la Estrategia de Seguridad Nacional se ven completados por un número superior de planes o de acciones derivadas por una serie de documentos que al final lo que acaban es desarrollando todo lo que hay que hacer y viene marcado en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional. Y desde el punto de vista documental, todo se viene complementado por el informe anual. Es un informe anual de cómo se va implementando esa estrategia, de cómo ha evolucionado esa estrategia. Es un documento ya mucho más amplio, puede tener en torno a las 200 páginas y es el que en un momento dado puede desencadenar la elaboración de una nueva estrategia de seguridad nacional sin haber agotado ese plazo de 4 años. Y terminamos aquí con nuestro segundo pilar del Sistema Nacional de Seguridad y pasamos al tercero, que sería el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional. De nuevo, un documento muy corto, es un documento de tan solo 10 páginas, que se hace porque lo ordenan la Ley de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Es un documento que se elaboró por todos los ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Estado de Comunicación, grupos de expertos, comunidades, ciudades autónomas, Comisión Mixta, Congreso de Seguridad Nacional. De nuevo se intentó, toda vez que es un documento que persigue que toda la sociedad esté en conocimiento e imbuida de la seguridad nacional, que desde su elaboración todos estuvieran presentes y aportaran su parte. Tiene una articulación más o menos clásica, la que pueden ver en pantalla. Y su propósito es el que le he dicho, como propósito incrementar la participación activa y como objetivo principal aumentar la concienciación de todos en la sociedad sobre la relevancia de la seguridad nacional y cómo es algo a lo que todos tenemos que aportar, sin excusarnos en que sean otros los que nos van a proporcionar la seguridad. Los ámbitos de actuación son todos, volvemos al concepto de ensanchamiento de la agenda de seguridad, es un número de ámbitos de actuación que incluso amplía los ya contemplados en la Ley de Seguridad Nacional, y los actores todos, siendo el más relevante de todos los que se contemplan en el Plan Integral de Cultura de Seguridad, la ciudadanía propiamente dicha. Tiene una estructura muy sencilla. En primer lugar, dibuja un número de instrumentos, planes de educación, formación de educadores, formación de profesionales, cursos, conferencias, seminarios, etc. Esos instrumentos se pueden emplear en 4 ámbitos: la formación, la divulgación, la relevancia en el exterior y la participación ciudadana, y a su vez esos ámbitos cuentan con un número de acciones concretas. Por explicar este desarrollo piramidal, esta conferencia que yo les estoy impartiendo correspondería al instrumento número 4, conferencias. Trabajaría en el ámbito tercero, relevancia en el exterior, y de las 5 acciones sería la número 3, más concretamente aquellas dirigidas contra o para la comunidad educativa y de pensamiento. Terminamos con una serie de conclusiones. Nuestro sistema de seguridad nacional es un sistema marco. Esos 3 componentes, ley, estrategia y plan de cultura, vienen desarrollados por un desarrollo legislativo y normativo muy amplio, piramidal hacia abajo. Es un sistema horizontal
todas las capas de la administración, todas las capas de la sociedad, al mismo tiempo vertical, en todos los ámbitos de la administración, el ámbito civil, empresarial, social, político, sindical. Es ligeramente sencilla en su diseño, pero ciertamente compleja en el desarrollo si recordamos que en todo momento lo que pretende es proporcionar todo tipo de seguridad a todos. A modo gráfico sería como la foto que tienen en pantalla, tomada en el Museo del Prado, en donde al fondo pueden ver nuestros cuadros, los que reflejan lo que somos, nuestra historia, y en ese escenario estamos presentes todos, empezando por el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, políticos, dirigentes, medios de comunicación, los educadores y, lo más importante, los más jóvenes de la sociedad, que son los que desde el comienzo tienen que entender la relevancia del concepto de seguridad para que ayuden en el futuro a seguir implementándolo. Y yo con Sí, gracias, coronel. De verdad que muy interesante la participación, como usted dice, muy ejecutiva por un lado, pero muy profunda en el otro, muy parecido a una de las láminas al final de su presentación, donde usted habla de cuáles son las características de la estrategia de seguridad nacional o de la estructura de seguridad nacional, en el sentido de que es lógica, sencilla de explicar, pero sumamente compleja en lo que tiene que ver con su implementación. Así que correcto, es correcto. sumamente interesante. Eh, Unos comentarios previo a unas dos, tres preguntas que tengo por acá. Lo primero tiene que ver con la claridad de los conceptos. Yo soy un convencido de que cuando hablamos, bueno, de todos los ámbitos de la sociedad, pero en particular de ámbitos tan fundamentales para un país como es la seguridad nacional, la claridad de los conceptos es vital. Y yo lo que percibo por su presentación y por lo poco que he estudiado sobre esta materia en particular, la claridad de los conceptos en España es fundamental, es algo que tenemos que aprender todos, no confundir conceptos. En mi país, y me atrevo a pensar que en otros también, y lo digo con respeto, que estamos en un estadio quizás un poquito anterior en materia del desarrollo de estos conceptos en materia de seguridad nacional. De pronto hay una confusión en los mismos, no tanto dentro de los estamentos de seguridad y defensa, donde sí existe quizás esa claridad, pero sí, por ejemplo, en la academia, en el estamento político, etcétera, donde todavía hay que hacer una labor muy profunda de explicar qué significa qué y para qué sirve cada cosa. En mi país en particular, y eso es un comentario muy personal, lo asumo así, eh, todavía existe alguna confusión entre seguridad pública, seguridad nacional, defensa, etcétera. Insisto, no dentro de los estamentos de seguridad y defensa, sino fuera. Y en los últimos años, yo considero 15 años tal vez, ha habido un esfuerzo incremental de parte particularmente de las Fuerzas Armadas, de explicar estos conceptos a otros ámbitos de la administración pública federal, de las academias, del estamento político, para explicar las diferencias de conceptos que me parece fundamental. Acá en el caso de ustedes, cuando hablan de que los tres pilares de la seguridad nacional son la defensa, la seguridad pública y la acción exterior, me parece fundamental. Por otro lado, el tema de cultura de seguridad nacional me parece también sumamente interesante. Por eso mismo estamos teniendo este diálogo en México para hablar de estos temas. Y como usted lo comentó en su participación, la seguridad nacional somos todos. Lo dijo en una frase muy simple por un lado, pero profunda por el otro. Eh, Cuando todos somos parte de la seguridad nacional, eso significa que los diversos ámbitos de la misma tienen que tener claridad de qué papel juegan dentro de la seguridad nacional. Y cuando no tienen esa claridad, pues de pronto podemos estar no enfocándonos en un objetivo común. Eh, También algo que me parece sumamente interesante, cuando usted te explicó la historia de este proceso, en varios momentos usted comentó el papel es muy relevante del legislativo, es decir, del Congreso, en asumirse como parte fundamental de la seguridad nacional y por tanto de la estructuración
de esta nueva organización, por llamarle de alguna forma. Y ahí me parece que hay algo que también en nuestros países y en México en particular tenemos mucho que aprender. Ahora, más allá de estos comentarios, algunas preguntas que surgen por acá es, y me quedo con la parte del Congreso, del Senado. ¿Qué papel juegan más allá de ser los creadores de la ley? ¿Qué papel juegan como órganos revisores de la estrategia de seguridad nacional? Esa sería mi primera pregunta, coronel. Efectivamente, pues el papel, el documento que revisa la Estrategia de Seguridad Nacional es el informe Ok. anual de seguridad. Ujú. Ese informe comienza desarrollándose desde el Departamento de Seguridad Nacional y se eleva a través del Consejo de Seguridad Nacional y del Gobierno a las Cortes, a la Comisión Mixta. Ese es su gran papel de Ujú. supervisión. Precisamente por eso puede parecer nimio, pero quería hacer mucha insistencia en la extensión de los documentos. De todos los documentos que he hablado, el informe anual es el más extenso. Oscila entre Ok. 200 o casi 300 páginas, porque lo que está haciendo es una revisión Ujú. de la situación y de la estrategia y le está informando a esa comisión mixta que representa al pueblo, al pueblo de España, Sí, y sí. le está aconsejando. La comisión mixta se le presenta, lo lee y decide si hay que hacer algo de ese informe. Esa es la figura supervisora de la situación y de la implementación de lo que estamos haciendo. Muy interesante. Se lo presenta el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. El cual me imagino tiene dentro de las comisiones que revisan esta información, pues asesores y una preparación también en la materia para poder Correcto. opinar con, ¿no? Ujú. Es una comisión Eso. mixta de las muchas que hay, defensa, seguridad, sanidad, industria, con personal técnico de diferentes sectores políticos presentes en las Ya, cámaras. buenísimo. Eh, el tema de la academia o de los tanques de pensamientos civiles, ¿qué tanto participan en la elaboración de la estrategia? Eso es un lado. ¿O qué tanto son sumados a este proceso de análisis para la elaboración de la estrategia? Y por otro, ¿qué papel juegan a lo largo de su implementación? Aunque toca a la autoridad, me refiero a esos 4 años más o menos, o menos, como usted dice, si la situación estratégica lo requiere. ¿Qué papel juega la academia, los tanques de pensamiento, los civiles en esto? La Estrategia de Seguridad Nacional es un documento del Poder Ejecutivo que, como acabo de explicar, con carácter anual, rinde cuentas al Poder Legislativo, Ujú. donde puede y debe hablar mucho la academia en el Plan Integral de Cultura de Seguridad. Muy bien. En el Plan Integral de Cultura de Seguridad, al igual que la estrategia tiene ese reporte anual, el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional tiene un reporte anual, en la cual, de nuevo, el Departamento de Seguridad Nacional, como órgano de trabajo, informa de todas las actividades que se han hecho. A final de año, en diciembre, yo tendré que rendir mi reporte anual de seguridad nacional y tendré que informar de esta conferencia Sí, a correcto. través de mi embajada y del Ministerio de Defensa. Eso lo hace toda la administración. Ujú. Ese informe, aquí me tengo que descender un poco en detalles, tiene un formato tabla en el cual se ve todo lo que se ha hecho y con quién se ha hecho y qué se ha dicho. Si en ese informe resulta que de todas las acciones que se hacían se ve que la academia no ha estado presente, esa sería una primera conclusión, en este caso negativa, del informe anual del Plan de Cultura de Seguridad Nacional, porque Ujú. habríamos dejado de escuchar a uno de tantos voces que tenemos que escuchar. Y después habría que analizar lo que ha dicho la academia. Muy interesante. Y en la elaboración de estos documentos, la participación de otros ministerios o secretarías de Estado acá en México. Bueno, me imagino que es fundamental. Usted hablaba que en el Consejo de Seguridad Nacional tienen un asiento todos, prácticamente, o todos los ministerios. Mientras usted hablaba en la conferencia, trataba de encontrar similitudes y de hecho lo hice con el
sistema de seguridad nacional en México que está en proceso de redefinición, que a mí me parece algo muy positivo. Eh, y en ese sentido, al hablar de que todos los ministerios tienen presencia en este consejo, pienso, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debe ser fundamental lo que ellos pueden aportar para la elaboración de estos documentos. ¿Nos podría platicar un poco más de cómo se da esa articulación, la cual me imagino que el encargado de hacerlo es el departamento? ¿Estoy correcto? Ujú. Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero volviendo a la composición del Consejo de Seguridad Nacional, efectivamente están todos. Ningún, ninguno de los ministerios es fundamental. Todos son fundamentales. Esa idea de que el Muy bien. Ministerio, por ejemplo, de Defensa o de que el Ujú. Ministerio del Interior, nuestro equivalente a su Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, es más importante porque lo podemos asociar, es una idea descartada. Ujú. Todos son necesarios. Uno podrá aportar más que otro, pero es una diferencia de matiz, pero muy significativa, que quiero recalcar. No hay ninguno más importante que otros, porque la cuestión es que todos contribuyan. Podemos tener un gran sistema de seguridad o muy sólido desde el punto de vista de seguridad interior, seguridad pública o de defensa, pero eso se nos caería como un castillo de naipes si nos Ujú. fallara, por ejemplo, la seguridad energética o la seguridad sanitaria. ¿No? Por eso el concepto, Correcto. quiero ser muy cuidadoso a la hora de Ujú. emplear adjetivos. ¿Cómo lo articula? Bueno, en primer lugar, el Consejo de Seguridad Nacional, insisto, tiene el Departamento de Seguridad Nacional, que es una secretaría permanente, que es el órgano de trabajo, son los que de verdad están sacando el trabajo. ¿Cómo se Ujú. articula? Pues por las reuniones periódicas del Consejo de Seguridad Nacional. Una de las cuales al año, de la misma manera que se rendía informe a las cámaras a través de ese informe anual, una de las cuales tiene que estar presidida por el rey como jefe del Estado para ser informado y Sí. expresar lo que él considere respecto al Ujú. funcionamiento del sistema de seguridad nacional. Todo el sistema es un sistema que busca la participación de todos en todos. A veces eso hay que reconocer que es un tanto complejo, sobre todo hablando de seguridad. Claro. Ya casi terminando, coronel, la defensa es parte fundamental de la seguridad nacional, aquí en España y en todo el Uh-huh. mundo. No tengo claro, sin embargo, si existen, independientemente de la estrategia de seguridad nacional y que entiendo de esta emanan estrategias específicas, que son las 8 de las cuales usted nos platicó y particularmente me llamó la atención la de estrategia de seguridad marítima, pero ahorita vamos hacia allá. ¿Existe un documento tipo política de defensa o estrategia de defensa o, o no? Vamos a volver atrás en la pregunta. Recordamos que el sistema tenía tres componentes. La ley, Sí, sí, legislativo, más o menos permanente, que dice quién hace qué. Las estrategias, que son ejecutivas, son del Poder Ejecutivo, que dice sí. el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y luego el complemento. Recalcando lo ya dicho, la Ley de Seguridad Nacional, 12 páginas, muy cortita, muy Ujú. clarita. Dice, esto es seguridad nacional. Y ahora las cámaras van a emitir los documentos legislativos necesarios para que cada ámbito de la administración tenga claro cuál es su contribución a la seguridad nacional, como la gran foto, no se solapen, porque son documentos desarrollados por el Poder Legislativo y ahí tenemos que evitar solapes que creen fricciones y digan claramente a quién tiene que hacer cada cosa. En nuestro caso, para la defensa, es una ley orgánica. Derivado de la Ley de Seguridad Nacional, tenemos una ley orgánica de la defensa nacional que le dice a los militares expresamente, explícitamente lo que tienen que hacer e implícitamente les dice lo que no tienen que hacer, que ya lo dirá otra ley para seguridad pública, seguridad interior, de cualquier tipo de documento legislativo. Hablando de estrategias,
que es un documento ejecutivo, la Estrategia de Seguridad Nacional, tiene sus 8 hijas y alguna más que no he puesto en pantalla, que son Ujú. las que dicen ya en concreto qué tengo que hacer para los próximos 4 años. Ya. No Y sé si entiendo, entiendo que puede ser un sí, poco complejo, pero quería hacer esa separación no, de no entiendo. leyes como documentos legislativos de las cámaras del pueblo que dicen quién hace qué y las estrategias, la principal y las subordinadas, que dicen a 4 años vista qué vamos a hacer en concreto. Correcto, correcto. No, me queda muy claro. Y finalmente, una reflexión que me parece sumamente interesante. Y creo que usted tiene toda la razón cuando dice que un documento de esta naturaleza, hablo de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, entiendo es la última, eh, más que dar una imagen de cómo percibe España el contexto geoestratégico global y por tanto los riesgos y las amenazas, adquiere un enfoque distinto en el sentido, a ver si lo he escuchado o entendido bien, en el sentido de que dice, estos son los, vamos a llamarles variables estratégicas que están definiendo el entorno geoestratégico global y por tanto tienen un impacto en España. Desde mi perspectiva, no he visto un documento similar en España y en el mundo. ¿Estoy correcto? No es, yo no me atrevo a ser tan categórico, pero es una aproximación muy innovadora. En el ámbito Sí, europeo sí que me atrevo a decirlo, sí. pero yo creo que correcta. Si tenemos tiempo, me gustaría explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Por favor, por Hasta favor. ahora le hacíamos la foto a una bola de nieve que caía rodando por una montaña. Sí. Esa foto ya no vale, porque en 4 segundos después de la fotografía, esa foto, esa bola de nieve se va a haber chocado contra un árbol o contra una roca, va a haber girado a la izquierda por la pendiente, va a haber atravesado una zona de mucha nieve donde se va a haber hecho mucho más grande. Sí. Ahora la foto no se la hacemos a la bola de nieve, se la hacemos al árbol, a la piedra, al tipo de nieve que hay en el suelo y a la pendiente, para entender lo que va a hacer que la bola de nieve cambie. Es forzado, pero creo que es la aproximación correcta. No, es una aproximación novedosa y me imagino que ahí debe haber un ejercicio de prospectiva estratégica con metodología, con ciencia, que dé soporte a esta visión, ¿no? Sí, pero fíjense que en realidad lo que intentamos mirar es los catalizadores de Ujú. cambio, porque ese documento, ese informe anual, sí que eh, es el Claro, que analiza y a un año vista, ujú. estrategia a 4 años vista, mirando siempre a los catalizadores de cambio, el Sí, informe anual, el informe anual sí que le saca a un año vista, asumiendo que va a durar un año, la foto a la bola de nieve y permite hacer ajustes a la estrategia de seguridad nacional. muy interesante, muy interesante. Insisto, no he conocido un documento a nivel de estrategia de seguridad nacional o en otros países que a nivel de política de seguridad nacional que tenga esta visión. Me parece sumamente interesante y de la cual podemos aprender mucho acá en México y en nuestros países. Coronel, le agradezco muchísimo el hecho de haber estado aquí con nosotros a nombre del ISDR, del equipo. Nuevamente, gracias. Estamos para servirle pues bueno, no sé si tenga algún comentario final antes de cerrar esta charla. Pues sí, sí que lo tengo y es expresarle de nuevo mi agradecimiento en nombre de la Agregaduría de Defensa, en nombre de la bandera que tengo detrás, pero también el mío propio porque me van a permitir que les comparta un ejemplo. Ah, todos sabemos hacer algo, todos tenemos algo en la vida, ¿no? Tenemos algo que podemos compartir, ¿no? Sí. Ah, es muy agradable y dice mucho del que lo pide cuando a uno le preguntan, ¿tú cómo haces las cosas? ¿No? Cuéntame cómo haces tú las cosas, cómo hacéis esto, aquello, lo que sea, ¿no? Es muy halagador y muy agradable para el que recibe la pregunta y dice mucho del que la formula. Pero si en este caso te la hacen para que vengas a compartir, como he dicho, de manera honesta y modesta para lo que pueda ser de ayuda a un país como es México, que, insisto, no solamente amigo y aliado, sino un hermano, es una oportunidad que en lo personal tengo que reconocerle que me emociona.
Gracias, coronel. El sentimiento es mutuo. Nuevamente, gracias por, por traernos estos conceptos, pero hacerlo a su vez de forma, como usted dice, honesta, abierta, transparente, porque creo que todos tenemos mucho que aprender de todos. Gracias, coronel. Un fuerte abrazo.